Hola gente de la comunidad .NET Hispano. Les agradecemos primero que todo el estar aquí, atentos para esta nueva van. Iniciamos hoy sábado sobre el tema que ven en pantalla, o Open Data Protocol. Y bueno, promete estar interesante este tema. Es una iniciativa bastante interesante, se puede ver y seguramente tiene mucho futuro. Iniciativa de Microsoft, y tenemos pues hoy el privilegio de contar con quien está, digamos, a la cabeza de este proyecto, Pablo Castro. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Seguramente, pues, como comentó en la lista de correo, él va a estar atento y disponible para todas las inquietudes, de manera de que no duden en intervenir en cualquier momento para expresar alguna opinión, pregunta, comentario, si desean de pronto incluso cambiar un poco el rumbo de la charla. Puede ser algo dinámico, seguramente ahora Pablo nos hablará también un poco de eso. Bueno, sin más comentarios, entonces doy la bienvenida y saludo a Pablo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, hola a todos y gracias por atender. Eh, bueno, como Jorge decía, hoy vamos a hablar de OData o el Open Data Protocol. Y bueno, como recién explicaba Jorge, yo tengo una presentación y tengo varias demos que voy a ir caminando, pero siéntanse libres de interrumpir o con voz o vía la parte de preguntas y respuestas del live meeting, y si me salteo algo y querían escucharlo mejor, o si querían ajustar un poco la dirección de la presentación, díganme y lo vamos ajustando. Podemos hacer algo bien interactivo. Déjenme cambiar tengo una presentación. Eh, eh, bueno, entonces lo que quería hablar hoy es de OData. Mi plan es empezar discutiendo un poco la problemática, como para tener una idea de cómo es qué es el problema que estamos tratando de solucionar y cómo es que lo estamos encarando. Después voy a tocar un poco en el protocolo propiamente dicho. Eh, no ir necesariamente muy profundo aquí, simplemente hacer una pasada sobre qué es lo que hace el protocolo, cuáles son los aspectos fundamentales. Y después voy a pasarme el resto del tiempo discutiendo las características del protocolo y los detalles en función de escenarios. Voy a agarrar escenarios desde el punto de vista de un consumidor, de un profesional manejando datos y de developers, y en cada uno de ellos vamos a ver qué herramientas hay, cómo funciona el protocolo, mirar en los detalles, y cuando hablemos del escenario de desarrolladores, también podemos discutir en Visual Studio cómo crear nuevos servicios, cómo consumir servicios y demás. Un poquitito de contexto. La motivación para OData o Open Data Protocol viene de tendencias que ahora son más evidentes en la industria, hace algunos años no tanto, pero se empezaban a ver. Primero, este efecto de las islas de datos, donde si uno mira aplicaciones exitosas en empresas y en Internet, son aplicaciones que juntan muchísima información. Si uno mira aplicaciones o de propósito general, como puede ser SharePoint, o aplicaciones específicas, como puede ser la aplicación de manejo de clientes o la aplicación de facturación y demás, todas ellas colectan una cantidad muy importante de datos y la hacen disponible a través de la interfaz de la aplicación propiamente dicha. Pero en general no es fácil hacer que la información cruce a través de sistemas en una forma que no requiera modificar las interfaces de cada uno y demás. A veces muchas de las aplicaciones modernas tienen cosas como web services y cosas así que permiten un cierto grado de integración, pero es complicado porque en general los web services están escritos en términos del dominio de problema que la aplicación maneja, y eso no necesariamente se alinea con las necesidades del consumidor. Y esto, pues, yo creo que se empezó a ver primero en las empresas privadas, pero últimamente se ve mucho en los gobiernos. Hay muchos programas de gobiernos de varios países para empezar a abrir datos, y como es una forma de mostrar accountabilidad, ya se me olvidó la palabra, de los gobiernos, donde pueden tener transparencia, mostrar qué hacen con la información que al final ellos compran con el dinero que contribuye la gente.
Y lo mismo con las comunidades científicas. Las comunidades científicas siempre han tenido como desafío compartir información entre ellas, y la Internet la verdad que facilita mucho el transporte de información, pero igual está el desafío de tener información que se interprete uniformemente, se manipule uniformemente y demás. Lo otro interesante que pasó en los últimos años es este cambio importante, este cambio de foco importante desde sitios web a APIs web. Esto está motivado por muchas cosas. Cosas como, por ejemplo, hay muchísimos más lenguajes de programación y entornos de programación, y es muy difícil, si uno hiciera una API tradicional donde uno le da a alguien una biblioteca como una DLL o algo así, sería muy difícil de mantener cosas así como librerías para todos los lenguajes que toda la gente está usando. Similarmente, el tema de dispositivos se está explotando. O sea, hay muchísimos dispositivos, teléfonos de todo tipo, netbooks, laptops y incluso televisores y cosas así que soportan internet y demás. Entonces es muy difícil crear entornos y librerías para esos lenguajes. Es mucho más fácil hacer APIs web bien sencillas y después que todos estos dispositivos las usen. Una estadística que siempre me llama la atención a mí es, estoy seguro que muchos de ustedes están en Twitter, el sitio de Twitter tiene una interfaz, o sea, es un website y uno puede hacer tweets y mirar tweets de otros desde ahí, pero el 75% del tráfico de Twitter sucede a través de las APIs de Twitter y no a través del UI de Twitter. O sea, la amplia mayoría del trabajo de Twitter sucede a través de sus APIs, porque así teléfonos y otros dispositivos y demás pueden acceder. Finalmente, la transición a cloud y todo lo que tiene que ver con estos sistemas gigantes que proveen elasticidad en hosting y demás, cambia un poco la ecuación, porque uno ya, o sea, no, sobre todo para sistemas medianos y grandes, no conviene asumir que todos los nodos que están involucrados en el trabajo que hace un sistema están todos dentro de una red privada. Muchos de estos nodos están siendo movidos a la red, al cloud, y entonces tener APIs que naturalmente funcionen a través de la web es una ventaja importante. A fin de cuentas, el desafío de todo esto tiene que ver con compartir datos. Como decía antes, muchas de las aplicaciones hoy y sitios web comparten datos, y una forma de hacerlo es, por ejemplo, tener servicios web con SOAP, por ejemplo, que permita que la gente llame programáticamente y acceda a información. También se pueden poner archivos, la gente puede bajar y demás. El problema es que en general hay un problema de granularidad, o sea, por ahí un archivo con todos los datos de un año de un gobierno sería inapropiado porque sería gigante y uno no puede sacar las partes que uno quiere. Y el otro problema es, cuando uno tiene cosas como web services, los web services en general modelan un dominio de problema particular con una perspectiva particular. Entonces, si uno quiere que otros consumidores de datos puedan venir y hacer preguntas nuevas, que no son las mismas que el diseñador original del servicio pensó, en general es complicado hacer eso, y resulta en que yo tengo que ir a hablarle al dueño del servicio y pedir que hagan un cambio, ir sobre el proceso y demás. Y por supuesto hay que hacer todo esto mientras uno mantiene la consistencia y las reglas de negocio. Es decir, compartir datos no es compartir la base de datos. Muy raramente la base de datos sola puede sostener los datos íntegros. En general, cuando uno habla de compartir los datos, eso incluye mantener toda la lógica de negocio, mantener enforcear todo lo que sea seguridad y control de acceso y demás. Entonces, con esto en mente, ¿cuáles son los requerimientos para compartir datos efectivamente en un entorno como el que caracterizamos en la web, muy heterogéneo y demás? Primero, una de las reglas que usamos es que usamos estrictamente solo HTTP. Con esto quiero decir, usamos HTTP como el protocolo fundamental, es algo que está en toda la web y es una cosa muy natural. Nos permite reusar toda la infraestructura alrededor de HTTP, como proxies y firewalls y caching y demás. Y sobre todo no necesita que inventemos nada, o sea, usamos cosas que ya existen. Después tenemos una muy fuerte separación entre datos y representación, que nos permite tener múltiples representaciones de los mismos datos dependiente de cuáles son los requerimientos de un cliente en particular. Y finalmente, queremos mantener la interfase a alto nivel. Con eso quiero decir, distintos servicios de datos en general van a tener
distintos mecanismos para almacenar la información que exponen. Algunos usarán una base de datos relacional, otros pueden usar alguna base de datos que sea así como un plain store, algo como a veces le dicen NoSQL stores. Otros pueden ser, por ejemplo, algo como SharePoint y demás. Lo importante es que, independientemente del mecanismo de almacenamiento, que eso esté aislado, que no se note, y que la interfase de servicio sea uniforme para todos los datos, independiente de cómo estén almacenados. Entonces, con ese contexto, ¿qué es OData? La forma más corta que se me ocurre discutir OData es en términos de tres aspectos fundamentales, los tres que tienen que ver con uniformidad. Primero, es una representación uniforme para datos estructurados. Con eso quiero decir, en general, la web, y si uno mira la web y los documentos que se intercambian sobre HTTP, intercambiar documentos genéricos no estructurados es fácil y funciona bien, y es un problema bien resuelto. Ahora, la representación para datos estructurados como registros o por ahí grafos no está tan estandarizada, no hay convenciones que sean lo suficientemente amplias. Existen muchos silos, cada uno de ellos con algún estilo, pero no algo global. Entonces estamos proponiendo una forma global, una sobre Atom. Atom es un formato basado en XML para publicación. Se usa mucho en blogs, pero en general es para publicación de cosas que hay que sindicar. Y tiene un mecanismo de extensibilidad que nosotros usamos para representar datos estructurados. También soportamos una cosa que se llama JSON. JSON quiere decir JavaScript Object Notation, y es un formato basado en JavaScript que es muy conveniente para cuando uno está accediendo a estos datos desde el ambiente de un browser, un navegador de internet, porque como está basado en JavaScript es natural al lenguaje, es fácil de manipular. Entonces, primer aspecto, uniformidad en la representación de datos. Segundo aspecto, nosotros proponemos una convención para cómo se estructuran los URLs y qué modelan del otro lado, del lado del servidor. Esto incluye primitivas alrededor de navegación, filtrado, de conjuntos, ordenar cosas, paginar conjuntos grandes y demás. En general, los sistemas largos de web distribuidos tienen que manejar muy cuidadosamente el tema de acoplamiento. Entonces, los diseños buenos de aplicaciones de Internet usan lo que se llama hipermedia, donde los servidores es como que drivean a los clientes, en el sentido que los clientes no construyen URLs, sino que el servidor manda el URL original y después el cliente sigue vínculos desde ese documento original hacia otros documentos. Eso se puede hacer, pero además nosotros introducimos una convención que para aquellos que les interese aumentar un poco el acoplamiento, porque saben ahora de esta convención del server, tienen la funcionalidad adicional de poder filtrar datos y ordenar y demás. Finalmente, la interfase del servicio es uniforme. Con eso lo que quiere decir es que las interacciones son bastante restringidas a propósito, así significan lo mismo para todos. Las operaciones, la forma que manejan es, todos los elementos de datos del sistema tienen una dirección. Esta característica, en inglés le dicen addressability. Estoy seguro que la palabra direccionabilidad no existe en español, pero fue mi mejor aproximación. Y la idea es que yo uso una dirección para decir de qué elemento dentro de mi set de datos quiero hablar, y después uso un método o un verbo como get, post, put o delete para actuar sobre ese recurso. Y lo importante es que estos métodos tienen las mismas características, el mismo significado, independientemente de cuál es el recurso que estoy direccionando. Entonces, por ejemplo, yo sé que siempre los gets son seguros y son idempotentes. Es decir, cuando yo hago un get, nunca va a haber efectos laterales en el servidor, no se supone que cambie nada. Y depende de los headers, de las cabeceras, es posible hacer caching de las respuestas. Post, por ejemplo, sé que siempre es inseguro y además no es idempotente, es decir, no lo puedo probar de vuelta si no estoy seguro, porque podría tener una acción extra o cosas así. Finalmente, y como una cosa separada, pero que cubre todos los aspectos de OData, es me di cuenta que lo escribí mal, mantener la barrera de entrada tan bajo como sea posible. Es decir, nosotros diseñamos el sistema para que funcione sobre HTTP, de manera de que
cualquier sistema que tenga un stack de HTTP y pueda parsear y producir o XML o JavaScript debería poder funcionar. Por supuesto, hay librerías y demás que hacen el trabajo más sencillo, pero en general cualquiera de estos sistemas debería poder funcionar y uno debería poder interactuar con servicios. Déjenme rápidamente llevar esto a algo más concreto, y para eso lo que voy a hacer es, voy a abrir mi browser. Y esto lo voy a hacer sobre servicios que están todos disponibles online, así que si quieren pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo en sus propias computadoras. Lo que voy a hacer primero, después voy a usar escenarios y demás para hacer algo más interesante, pero quería hacer una pasada rápida sobre cómo es un servicio de OData, cómo es que se ve y demás. Y para eso voy a usar un ejemplo que se llama Netflix. Netflix es un servicio que es una empresa que lo que hace es, tiene un catálogo de películas y uno las puede navegar y las puede ver online como streaming a través del browser, o las puede pedir y le mandan un DVD a la casa por correo. Netflix lo que tiene es, por supuesto Netflix.com tienen un sitio web donde tienen todas sus cosas, pero también tienen un servicio de data. Entonces si voy a odata.netflix.com, al catálogo, y cuando uno empieza en la dirección inicial del servicio, lo que ve es este documento. Este documento es parte del estándar de Atom, y lo que contiene es lo que se llama un Service Document, y contiene la lista de colecciones de datos que contiene este servicio en general. Por ejemplo, este servicio dice que tiene una lista para todos los genres, todos los géneros, los lenguajes de las películas, la gente que está involucrada en una película, como los actores y directores y demás, las películas y las series propiamente dichas y demás. Y cada uno de estos tiene un href, esto es un URL, solamente que es relativo a esta base que está aquí. Y cuando yo formo este URL, si lo sigo, lo que puedo ver es más datos adentro. Por ejemplo, vamos a armar este URL que dice /títulos. Y la salida de esto, que es toda esta pila de XML, es un Atom Feed. Déjenme colapsar alguna de estas entries. Es un Atom Feed, que de nuevo es un formato estándar, donde cada uno de los entries representa un registro o una entidad o lo que sea que el server esté modelando. Y como pueden ver, yo estoy accediendo a datos e información sobre las películas. Por ejemplo, la primera película es algo sobre los Red Hot Chili Peppers, y lo estoy haciendo simplemente con el browser. Por supuesto, los usos, las aplicaciones concretas no involucran usuarios que tengan que entender XML, pero lo interesante es que poca infraestructura hace falta para empezar a mirar uno de estos servicios. Esto simplemente el browser hace un HTTP GET, y eso es suficiente como para que yo pueda ir y mirar el contenido del servicio. El feed tiene entries, y cada entry lo que tiene adentro es un poco de información estructurada, como podemos ver acá, adentro de properties. Entonces acá tengo cosas como el largo de la película, el rating, el tipo de título, si es una película o una serie y demás, URLs y etc. Y después también tiene muchos links. Una cosa que hace mucho OData tiene links entre piezas de información, cosa que uno pueda seguir links y descubrir más información sobre el servicio. Y ahora voy a mostrar unos ejemplos. Y también tiene, déjame encontrarlo, un link que es, digamos, es el link a sí mismo. Este también es un URL relativo, y es el link a esta entidad en particular. Es decir, el feed, o sea, toda la colección de títulos tiene un URL, pero después cada elemento, en este caso cada película, tiene un URL. Entonces si yo uso ese URL me da una entry, o sea, un solo registro, por decirlo de alguna manera, que tiene todos sus vínculos y todas las propiedades. Y también yo puedo seguir vínculos. Por ejemplo, acá podemos ver que, por ejemplo, este link establece la relación entre esta película y todos los premios que ganó la película. O estos son los directores, y a un lado seguramente va a estar los actores y demás, el cast de la película, aquí, y demás. Entonces, y de nuevo, todos estos son URLs relativos, o sea que yo puedo simplemente seguir uno de estos URLs sin saber el formato ni nada, y ir en este caso a la lista de actores y demás, que justo vengo a agarrar un registro que está vacío, pero ahora buscamos otro que tenga cosas. Lo podemos buscar por ahí, directors. Bueno,
justo agarré un registro que es el registro más aburrido de todos, que no tiene nada interesante. Ahora busco otro que tenga algo. Lo otro que comentaba antes es, cuando uno tiene un conjunto de datos, como por ejemplo todos los títulos, es muy común que uno, o sea, este conjunto de datos en particular es bastante grande, y yo acá estoy solamente bajando la primera página, en realidad hay muchas páginas de datos, y uno puede ser que quisiera a veces filtrar o ordenar y demás. Entonces hay una pequeña convención en los URLs que permite hacer eso. Por ejemplo, yo puedo decir filtro y elegir características, simplemente usando un lenguaje sencillo, expresiones escalares. Por ejemplo, puedo decir donde el rating de la película sea PG, que sea como más o menos, no sé, apta para todo público, ¿será? Entonces esto me da el subconjunto de películas que son todas de rating PG. Por ejemplo aquí, o sea, desapareció esta que estábamos viendo recién de Chili Peppers. Y también puedo decir algo más como, por ejemplo, podemos decir que sea PG o que sea G, que es el más general. De la misma manera también podemos ordenar, puedo decir order by y decir, por ejemplo, average rating. Rating, que es el que tanto le gustó a la gente. Puedo decir descending, así me da los que más le gustó a la gente más arriba. Y además, y también puedo hacer subsets, a veces viene bien, por ejemplo, si yo quisiera hacer solamente darme los top 10 películas ordenadas por average rating en este catálogo, tengo así las 10 películas. Aunque me llama la atención que esta sea la película más favorita de todos, pero bueno, supongamos que el conjunto de datos está bien. Bueno, en general, por supuesto, o sea, los usuarios no van a hacer todo esto con URLs, pero esta es una idea sencilla de cómo es el protocolo por debajo. Lo interesante del protocolo no es tanto los detalles del protocolo propiamente dicho, aunque vamos a hablar un poco más de esto después, pero el hecho de que una vez que tenemos muchos clientes y muchos servidores y muchas herramientas que se hayan puesto de acuerdo con este protocolo, ahora podemos intercambiar datos estructurados entre sistemas y hacer cosas interesantes, aprovechando el hecho de que la interfaz es verdaderamente uniforme. Y eso es lo que voy a cubrir el resto de la presentación. Déjame volver un segundo a slide deck. Entonces ahora lo que quería hacer es con esta infraestructura discutir cómo OData puede ayudar en escenarios de consumidores, en escenarios de profesionales que trabajan con información y en escenarios que involucran desarrolladores. En el caso de consumidores, lo interesante es que como están los datos detrás del servicio, no solamente los servicios web, uno ahora puede crear experiencias nuevas sobre el conjunto de información original, independientemente del publicador de datos. También se puede combinar, o sea, hay muchas oportunidades para hacer mashups y cosas así, porque los datos están disponibles para cualquiera que los quiera usar. Entonces, por ejemplo, déjenme mostrarles algo. No sé qué tal bien va a andar esto por Live Meeting. Si no anda, les dejo ver el URL, ustedes también lo pueden usar desde sus computadoras. Para seguir el mismo tema de Netflix, hay una aplicación que es un ejemplo que incluso está disponible para que uno pueda bajar y mirar cómo está hecho, que es netflixpivot.cloudapps.net. Esto usa el conjunto de datos que vimos hace un segundo, con un control de Silverlight que se llama Pivot. Y lo que hace es, en lugar de usar el sitio web de Netflix para ver los datos, uno puede usar este sitio alternativo porque Netflix publicó su información usando OData. Y lo que hace esto necesita un paso intermedio para computar la información porque la manipulación con imágenes es bastante cara. Y después me presenta una vista alternativa de la información. Por ejemplo, díganme si esto no se ve bien porque tiene animaciones y demás que capaz que haga problema. Vamos a hacer una consulta similar a la anterior, donde voy a decir, quiero rating solamente G y PG. Entonces esto me hace un subconjunto. Y ahora quiero ver una vista de histograma, por ejemplo. Entonces esta vista de histogramas por rating, o sea, qué tanto le gustó a la gente. Puedo hacer drill en uno de ellos y ver la distribución en histograma para un conjunto particular. Y después decir, bueno, a ver, quiero ver este conjunto en particular, ver todas las películas que hay en este conjunto. Y puedo asumarme a una en particular y ver los detalles. Y todo esto está viniendo de dos entries que habíamos visto antes, que tenían toda la información sobre los géneros, el rating, el año, el cast, el director y demás.
Y lo interesante es que también los datos tienen URLs que van de vuelta al sitio web de Netflix. Entonces, por ejemplo, acá, si yo hago clic acá, esta aplicación no sabe nada de los URLs, simplemente los sigue, pero esto me lleva de vuelta a Netflix. Entonces ahora, si uno tiene el servicio de Netflix, en este caso yo justo lo tengo, hasta uno podría hacer play y ver la película. Entonces, esto es interesante. Esto lo que significa para Netflix como publicador de información es que sin haber hecho ningún esfuerzo adicional, solamente por haber publicado los datos con OData, además de tener su experiencia de website, tienen esta experiencia completamente distinta y muy interesante para buscar información. También hay clientes de Netflix, por ejemplo, que emergieron, porque este servicio está ya hace rato, que tienen para hacer exploración desde teléfonos, hay una aplicación para iPad y hay un montón de otras cosas así. Desde el punto de vista de los consumidores, bueno, o sea, existen experiencias nuevas que antes no existían, que ellos pueden usar gracias a que los datos están disponibles independientemente de la presentación. Eso es una experiencia que sería la clase de cosas que uno quisiera para consumidores finales. Donde lo que queremos es que no haya cosas técnicas, sino que lo que haya es solamente, o sea, experiencias nuevas que no existían antes. Desde el punto de vista de una experiencia distinta, más orientada a profesionales, alguien está haciendo... lo que está haciendo se ven todos. Sí se ven los rayones, tal vez de los presentadores, les pediría entonces el favor de que no rayen por ahora. Por supuesto Sí. pueden participar con vos si tienen algún comentario, pero no usen la herramienta de rayado. Ahí está, ahí lo voy a sacar. Desde el punto de vista de los profesionales de datos, o los profesionales que trabajan con datos, existen muchos escenarios nuevos que antes por ahí no eran posibles alrededor del análisis de datos, donde uno tiene una aplicación que tiene información importante, interesante. La pregunta es cómo puedo acceder, no a través de la interfase del usuario de la aplicación, sino que lo que yo quiero hacer es acceder a los datos que están detrás de eso, pero todavía con lógica de negocio y demás, y utilizar esos para hacer análisis nuevos que por ahí no podría haber hecho antes. Déjenme mostrarles, tengo 2 o 3 ejemplos de estos que son interesantes combinados. El primer ejemplo que tengo es, antes que nada, déjenme hacer una cosa. Déjenme abrir aquí. Ups. Así les puedo mostrar un par de cosas. Hay varias aplicaciones que son, o de dominio específico, son genéricas, que uno quisiera acceder a los datos que están detrás de la aplicación. Déjenme mostrarles un par de ejemplos de eso. Uno es SharePoint. Estoy seguro que por lo menos algunos de ustedes conocen SharePoint. Es una aplicación muy popular y es una aplicación de propósito general, en el sentido de que es como un ambiente donde después uno la puede usar como viene y simplemente usar listas y demás, o usar todas las capacidades de extensibilidad que tiene y construir aplicaciones específicas. Por ejemplo, yo acá tengo un pequeño ejemplo que es un sitio que no tiene, o sea, está construido como lo hubiera construido un usuario final, sin programar ni nada. Y esto lo que tiene son los datos del Professional Developers Conference del año pasado. Uno se podría imaginar que alguien está trabajando en esto colaborativamente, creando la lista de sesiones, buscando tracks y buscando los speakers. Entonces lo que tengo aquí, pero esto que molesta, vamos a sacarlo. Entonces lo que tengo aquí es una lista de sesiones, y la lista de sesiones está vinculada a la lista de speakers. Entonces es como una lookup column, y estos son mis speakers. Y también hay presentaciones, que es los documentos de PowerPoint propiamente dichos. Esto pues, yo lo creé sin programar, sin hacer nada, simplemente haber hecho algo en PowerPoint usando la versión 2010. Todos los sitios de PowerPoint de 2010 son servidores de OData automáticamente. Entonces si yo voy al punto de entrada de OData, pueden ver que lo que tengo es un service document idéntico al que tenía antes para Netflix, pero en este caso está viniendo de SharePoint. Y como decía antes, bien, Netflix es una cosa que corre en Windows Azure y usa SQL Azure como la base de datos, es una aplicación de SQL y está creada usando el Entity Framework. Mientras que esto es un server de SharePoint, es una cosa muy distinta. Sin embargo, la interfaz del servicio se ve idéntica. Por ejemplo, si yo acá hago Sessions, que era la lista que teníamos antes,
Acá están todos los entries con cada una de las sesiones, y acá están los detalles de las sesiones, los links y demás. Ahora, de nuevo, esto como antes era consumidores la experiencia, ahora estamos hablando de una experiencia de profesionales que trabajan con información, pero no gente que quiere estar programando. Ellos quieren investigar y trabajar con información que ya existe. Una herramienta muy común para toda esta gente es Excel. Entonces lo que voy a mostrar es la capacidad de Excel usando un plugin que se llama Power Pivot, que es parte de SQL Server, que se puede bajar e instalar en cualquier Excel. Excel con este plugin puede entender directamente servidores de OData y dejar a los usuarios importar información dentro de Excel. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es decir from data feeds. También puedo traer información de una base de datos. Y esto no tiene mucho sentido, pero para mostrar cómo funciona, vamos a empezar con el catálogo de Netflix. Y si yo le doy ese... Ups. OData, debería estar bien, ¿no? Qué raro. Bueno, probemos otro. Raro. Estábamos usando hace un segundo ese. Bueno, probemos el de SharePoint que estábamos usando hace un segundo. Que era esto. PTI in list data. Sí. Podemos ver que Excel no sabe realmente que esto es SharePoint o cualquier otra cosa, simplemente ve que es un servidor de OData y nos da todas las listas que contiene. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir aquí, bueno, quiero todas las sesiones y todos los speakers, apretar Finish, y esto importa la información y me la trae a Excel, y ahora puedo trabajar en Excel con la información. Aquí tengo las dos listas. Lo interesante es que ahora yo puedo tener datos de otros orígenes de datos y empezar a combinar. Por ejemplo, otra cosa que hicimos que es interesante, también en la misma ronda. Esto que estoy mostrando en SharePoint está disponible ya en la versión actual, en la 2010 de SharePoint. Similarmente en SQL Server 2008 Release R2, y lo que hicimos con Reporting Services es, aprendimos, hablando con la gente de Reporting Services, fue muy interesante. Nos enteramos que la gente hace muchísimas cosas raras con los reportes, como por ejemplo le hacen screen scraping para extraer los datos una vez que están construidos, o les tratan de sacar información con programas y demás. Y la razón es que los reportes ya tienen, es como que casi que son business logic, en el sentido de que ya están como preconfigurados, ya está la gente de desarrollo y la gente de negocios ya se puso de acuerdo en cuál es la información importante y cómo presentarla. Entonces hay información muy valuable en esto. El problema es que una vez que está hecho todo el trabajo, uno no puede reusar este trabajo en otros contextos. Entonces lo que hicimos en esta versión es cualquier reporte de Reporting Services, incluyendo los que ya hayan sido creados anteriormente, una vez que uno hace actualización a la versión 2008 R2, son todos servidores de OData. Incluyendo aquellos que tengan dibujos, en este caso un mapa, puede ser que tengan charts o gráficos de barras o de tablas, como en este caso, y demás. Entonces, un caso típico es esto, donde yo tengo algunos gráficos de barras o un mapa, por ejemplo, con distribución de datos y una tabla, que esto sería, al margen de los problemas que tiene extraer los datos de acá, parseando el texto, que es frágil y demás, parsear este mapa sería casi imposible. Todos los reportes ahora tienen este botón, que es exportar como OData Field, y cuando yo hago clic ahí, lo que hace esto es me abre un service document que Excel sabe, una vez que yo instalé Power Pivot, que él los puede manejar. Entonces si yo le digo abrir, puedo decir abrir en el Excel que ya tengo, ya me preconfigura el URL y me dice qué información quiero importar. Lo interesante de esto es, esta no es la información a nivel de la base de datos, esta es la información que está inmediatamente detrás de los dibujos que estamos viendo. O sea que esto es la misma información usada para crear el reporte a alto nivel, después de los filtros y todo lo demás aplicado, pero disponible como información estructurada en lugar de estar disponible como solamente algo visual que yo puedo mirar, pero no puedo hacer más procesamiento. Entonces en este caso, bueno, ya importé todo y ahora tengo también estas otras tablas con información. Y ahora lo interesante, yo acá importé dos cualquiera, así que no lo puedo hacer, pero si hubiera importado cosas que tienen relación entre ellos,
puedo crear relaciones ahora entre servicios independientes. Por ejemplo, acá podría crear una relación entre un conjunto de datos que vino de SharePoint y otro conjunto de datos que vino de Reporting Services. Para dar un ejemplo más de esto que es interesante, otra cosa que estamos viendo que pasa mucho es, hay muchos escenarios donde uno tiene datos locales que vienen de la empresa, quizás de cosas como Reporting Services o SharePoint, pero otros datos que son información de referencia y demás que vienen de Internet. Por ejemplo, hay un servicio que se llama OGDI-SDK.Cloud.net. Este es un ejemplo de infraestructura para compartir datos de gobiernos, y hay varias ciudades, por ejemplo en Canadá, que están activamente usando esto para compartir su información. Por ejemplo, la ciudad de Vancouver, y hay otra más, no me acuerdo el nombre. Y lo que permite esto es, yo puedo buscar datos publicados por el gobierno. Vamos a ver si están dando aquí. Y establecer qué conjunto de datos quiero, que dentro del conjunto, o sea, qué dataset y después de qué origen de datos. Y una vez que yo, por ejemplo, voy a decir del Distrito de Columbia, información sobre demographics, y buscar específicamente lo que quiero, por ejemplo, información del censo, y después ir y mirar un conjunto de datos en particular, y ver todos los datos acá. Ahora, lo interesante es que todo esto son servicios de OData, entonces puedo, como acá ven que hay un URL de OData, que si yo lo sigo, lo que voy a ver es la información en este formato de XML que estamos viendo antes. Por supuesto, la gente típicamente no va a querer esto, pero sí puedo agarrar este URL, volver a Excel y decir importar, dar ese URL. Capaz que yo tenga problemas de proxies, porque no andan todas las veces que quiero salir afuera. Déjame ver si este funciona. No, ¿saben? Capaz que no le esté gustando mi proxy a Excel. Bueno, pero de todas maneras, o sea, los mismos datos que estoy importando desde afuera los puedo importar desde adentro con esto. Entonces podría, por ejemplo, combinar datos entre este servicio que tiene información del gobierno con mi reporte local que está desde dentro de mi empresa y construir un reporte nuevo. Después puedo republicar ese reporte y demás. Déjenme cerrar esto. Y volver a la presentación rápidamente. Y estamos viendo otras aplicaciones que también empiezan a tomar ventaja de OData como para hacer análisis genético de orígenes de datos y demás. Aplicaciones que permiten hacer browsing de datasets y mirar los detalles de cada uno de las colecciones, las relaciones entre los distintos conjuntos y demás. Bueno, ahora la pregunta es, genial, hay clientes y hay servidores que ya están hechos, digamos, y que hacen cosas específicas. La pregunta es, como desarrolladores, ¿cómo creamos servidores que soporten OData y clientes que soporten OData? En el caso de estar hablando de .NET, en .NET hay un framework que se llama WSF Data Services, que viene como parte del framework, no hay que instalar nada externo, y que soporta crear servidores y clientes, y que además está integrado con Visual Studio. Y ahora voy a mostrar un par de ejemplos. En este caso, el origen de datos puede ser o una base de datos relacional, o uno puede escribir un proveedor y apuntarle a cualquier origen de datos que uno quiera. También tenemos para clientes, y hay un par de servidores también, tenemos otras plataformas. En particular para clientes, tenemos clientes para PHP, para Java, para JavaScript, para Objective-C, o sea que corre en iPhones, tenemos un cliente para Ruby y demás. Algunos de estos hicimos nosotros, otros empezaron a emerger naturalmente a través de la comunidad. También hay servidores, por ejemplo, IBM en su WebSphere Extreme Scale, que es la parte de caching de WebSphere, soporta nativamente OData, y otros servidores también están emergiendo que soportan esto. Y también hay frameworks, por ejemplo, hay un framework que se llama OData4J, que es un framework para Java, que tiene soporte tanto para servidor como para del lado cliente. Entonces, veamos cómo se construyen servidores y clientes de OData usando, en este caso voy a empezar con Visual Studio y voy a crear un servidor primero, después podemos crear un cliente. Voy a crear un proyecto nuevo. Vamos a crear, la verdad que no necesito demasiado porque no voy a crear el resto del entorno, solamente el servidor.
Los servidores de OData se pueden hostear en un proceso especial o simplemente como parte de una aplicación web. Por eso creé una aplicación web cualquiera y acá lo que voy a hacer es, lo primero que necesito es crear un origen de datos, y en este caso yo quiero usar una base de datos, así que déjenme agregar una base de datos que ya tengo a mi aplicación. Disculpa, Pablo, es que aún vemos la presentación. Ups, perdón. Menos mal que me avisaron, gracias. Avisen si me olvido de vuelta, siempre me olvido de este. Ahí está. Bien. ¿Ahora pueden ver? Sí, sí, perfecto. Gracias por avisar. Bueno, creé, no se olvidaron de nada, hice el File New Project y creé una aplicación MVC Default de web. Y lo otro que hice es agregué Bikes, que de hecho lo agregué mal, así que vamos a agregarlo de vuelta. Voy a crear un folder para datos y ahí adentro yo ya tengo una base de datos existente de SQL Server que se llama Bikes y ese es un subconjunto de AdventureWorks, o sea, es simplemente es como la base de datos de una empresa que vende bicicletas y repuestos para bicicletas. Y ahora que tengo mi base de datos, como lo que quiero acceder es una base de datos relacional, lo que voy a usar es el Entity Framework. Así que voy a hacer New Item y en datos voy a elegir ADO.NET Entity Data Model y voy a llamar a esto Bikes. Y como ya tengo una base de datos, voy a decir que quiero generar desde una base de datos. Entity Framework también soporta empezar con el modelo en lugar de empezar con la base de datos y después producir la base de datos automáticamente. Ya voy a ir preseleccionado Bikes, voy a llamar a mi esquema Bikes Entities. Lo que hace esto ahora es, se va a conectar a la base de datos y mirar todas las tablas y demás, así me deja elegir qué partes de la base de datos yo quiero importar en mi modelo. Voy a elegir todo. También me deja elegir si quiero foreign keys o no, y si quiero automáticamente pluralizar cosas. Vamos a decir todo que sí. Vamos a cambiar el nombre. Esto lo que me genera ahora, no sé si usan el Entity Framework, o sea, me genera un modelo default que es usable directamente y si no yo lo puedo ir acá y cambiar los mapeos entre mi modelo conceptual y la base de datos, agregar o remover cosas y demás. Bueno, ahora que tengo mi modelo, lo que quiero hacer es crear un servicio encima del modelo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a venir de nuevo aquí. No, esto no es lo que quería. Voy a dar un ítem nuevo que es WCF Data Service y voy a llamar al servicio propiamente dicho Bikes también. Esto me genera como un punto de entrada sencillo y desde aquí lo que tengo que hacer yo es, lo más importante es tengo que decir de dónde vienen los datos que va a exponer este servicio. Esto generalmente es una clase que puede ser o la clase implementada por un proveedor hecho a mano, un proveedor custom, o puede ser simplemente objetos en memoria, si quiero simplemente no tener un store, simplemente tener cosas en memoria. O en el caso del Entity Framework, el Entity Framework automáticamente genera esta clase Bikes Entities que representa en la base de datos, el punto de entrada a la base de datos. Con decirle esto, ahora ya uní el servicio de WCF Data Services con mi origen de datos. Ahora, por defecto, nosotros lo que hacemos es, el servicio de datos lo creamos, pero está completamente deshabilitado, porque no queremos que sea fácil hacer 3 clics y que uno exponga su base de datos a la web. Entonces lo que tengo que hacer es relajar mis reglas de seguridad. Cuando uno está explorando, a veces viene cómodo aquí decir asterisco, que quiere decir todos, y uno puede decir all read o puede decir all, o sea read y write. O por supuesto, en una aplicación de verdad esto es una muy mala idea, y uno debería elegir qué tablas quiere hacer qué cosa. Por ejemplo, acá podríamos decir que queremos exponer productos y categorías, y sales order lines y usuarios y demás. O sea, uno puede elegir cuáles uno quiere exponer y no. O por ejemplo, puedo decir algunas son solo lectura, otras lectura y escritura. O yo podría decir, por ejemplo, esta tabla que es de usuarios, yo la uso durante el login y demás, pero no la quiero usar no quiero que se vea mi servicio, porque no es parte de este servicio. Esto es, por ejemplo, un catálogo de datos, de productos, y mis usuarios no se deberían ver. Entonces, acá yo puedo poner el URL, el nombre de cada conjunto y desde ahí controlar qué tanto se expone. Otra cosa muy común que sucede aquí es, además de la configuración básica, yo puedo indicar cuál es la versión máxima que quiero del servicio. Esto viene bien cuando uno está haciendo actualización de la versión 1 a la versión 2, o sea, de .NET 3.5 a 4.0, porque uno se puede asegurar que no rompió compatibilidad y demás. Bueno,
necesitamos hacer más cambios aquí, pero lo vamos a hacer en un segundo. Primero probemos si lo que hicimos hasta ahora funciona. Para eso simplemente voy a hacer clic derecho y hacer ver en el browser. Y deberíamos tener un servicio andando. Entonces acá está nuestro servicio, igual que los otros que vimos externos, con cada uno de los sets. Y si yo voy a uno de los sets, por ejemplo, Customers, entonces esto debería interrogar la base de datos y traerme todos los entries. Como pueden ver, hay la información de cada entry. Estas tablas son muy chiquitas, aunque tienen algunos links para relaciones a otros, que el Entity Framework derivó automáticamente de los Foreign Key Constraints en la base de datos. Y todas las opciones que discutimos antes ya funcionan los filtros, el ordenamiento y demás. Ahora, por supuesto, esto simplemente está expandiendo la base de datos, que es malo, o sea, no es algo que uno quisiera hacer, salvo con la excepción de, a veces uno tiene sencillamente datos de referencia, que son de solo lectura en general y que muchas veces son públicos, es decir, no necesitan autenticación. Y en ese caso es razonable hacer esto. Probablemente uno diría all read aquí, en lugar de alguna de las otras opciones. Pero cuando uno hace un servicio más sofisticado, en general uno quiere tener más control de exactamente qué es lo que pasa. Déjenme darles algunos ejemplos de eso. Voy a dejar esto en all. Primera cosa es, si esto es un servicio público, uno no quiere devolver conjuntos de datos muy grandes. Por ejemplo, en el caso de la tabla de productos, la tabla de productos tiene, bueno, en este caso es chiquita, tiene 300 filas, pero si tuviera muchas, uno no quiere que alguien simplemente pueda decir barra products aquí y devolver una respuesta muy, muy grande. Por ejemplo, en el caso de Netflix, que estábamos usando antes, déjenme mostrarles aquí. Me parece que lo sacamos, vamos a ver. Netflix tiene un montón de películas, muchos años de películas, y lo que hace es devuelve un subconjunto de las películas en cada request, y si uno va al final del feed, uno puede ver que hay este link que es el next link, o sea, es como para ir a la siguiente página, y este es un URL que, o sea, los detalles del URL no importan, son opacos, solamente el server sabe lo que significa. Lo importante es que si uno sigue ese URL, sigue al siguiente subconjunto, y ese va a tener otro next link y demás, hasta que uno llegue a una página que no tenga next link, y a ese punto uno sabe que consiguió todo. Si es que hace falta todo el dataset. Muchas veces una primera página es suficiente. Y esta es una forma de que los servers puedan conservar recursos en cada uno de los requerimientos. Esto es bastante fácil de configurar. Uno puede decir set entity set page size, y acá decir qué set, si uno quiere tener distintos tamaños de página para cada set, o simplemente decir asterisco para decir todos los sets. Y pongamos uno bien chiquito, pongamos 10, así lo podamos ver. Si yo modifico esto, y ahora venimos acá y vamos a Products, vamos a ver que deberíamos tener los primeros 10 entries, y después un next link, y después un URL que generó el server automáticamente, que le permite resumir la iteración en los siguientes 10 y demás. Entonces es una forma de proteger a los servidores. Vamos a poner un número más grande para que después podamos hacer otras cosas. Lo otro interesante es, supongamos, vayamos al esquema por un segundo. Esta aplicación expone el catálogo de productos que, salvo que haya alguno privado o algo así, uno por ahí les pondría a todo el mundo, incluso anónimamente. Pero después expone cosas como, por ejemplo, clientes, que, bueno, la información de los clientes obviamente es una cosa importante que uno no quiere exponer a todo el mundo. Entonces uno podría decir, bueno, yo quiero los productos que se vean para todo el mundo. Los clientes, yo quiero que solamente se pueden ver si uno está autenticado y que lo pueden ver solo los usuarios que están asociados a ese cliente. Es una cosa bastante razonable, pero yo lo quiero hacer sin introducir métodos que no me permiten hacer mi acceso flexible a datos. Yo quiero la misma flexibilidad de acceso, solamente que cada uno ve el subconjunto de datos que le corresponde según quién es. Esto lo podemos conseguir de la siguiente manera. A ver si esta base de datos ya tiene información que podemos usar directamente. Vamos a ver la base de datos en Visual Studio un segundo. Vamos a ver acá, Show Table Data. Capaz que le tengamos que cambiar. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Hagamos la parte de Data Services primero. Lo que estaba motivando con esto es el concepto de Query Interceptors o interceptores de consultas. Y lo que permite hacer esto es hacer seguridad a nivel de fila sin forzar
a ninguno de ustedes a una estrategia en particular, sino que es una forma de componer queries y después uno puede expresar la política de filtrado de la manera que uno quiera. Déjenme agregar link expressions. Les voy a dar un ejemplo con Query Interceptor. Dijimos que para los clientes, lo que queremos hacer es que solamente vea a los clientes que tengan una entrada en la tabla que vincula a los clientes con los usuarios. Es decir, en términos de modelo, entre clientes y usuarios tengo esta relación many-to-many, y lo que quiero hacer es, solamente quiero mostrarle los clientes al usuario que tenga una entrada acá. Efectivamente, esto es una Access Control List, es decir, hace seguridad a nivel de filas. La forma que uno implementaría esto es, un Query Interceptor es una función que devuelve una expresión que va desde Customer a Boolean, o sea, es un predicado. Vamos a llamarlo onQueryCustomers. Y acá lo que yo devolvería es cualquier predicado que, dado un cliente, me resuelva si lo debería ver o no, en este contexto en particular. Por ejemplo, en este caso, según quién está autenticado. Yo, por ejemplo, podría decir, el nombre del usuario, más bien el login del usuario, es context current. Siempre me olvido dónde está esto. No, identity, creo que es. Estoy casi seguro que no es ese. Vamos de nuevo. Request, ¿no es identity? Ok, supongamos que es ese. Si alguien sabe cuál es, que me estoy olvidando, me avisa. Y quiero el nombre, que creo que es un string. Supongamos que es eso. O sea, distintas aplicaciones van a obtener el nombre del usuario en distintas maneras. Ahora, lo importante es que ahora yo tengo un string que de alguna manera consigue quién es el usuario. Si estoy usando autenticación de ASP.NET, entonces usaría el entorno de ASP.NET. Así que seguro que este es el incorrecto, que este es el que está logueado a la cuenta, no el request. Pero bueno, obtenerlo del lugar correcto. Y después puedo escribir un predicado, como por ejemplo, dado un cliente. Primero, o sea, podría ser que este no esté autenticado para nada. Hay un is authenticated o is anonymous. Por ejemplo, podemos decir, si está autenticado, entonces que sea el nombre, y si no, que sea null. Entonces podemos decir, si el login es null, o en realidad más en general, si is null or empty login, entonces podemos devolver un predicado que dice, dado un cliente, devolver falso. O sea, si no estoy autenticado, no quiero que ninguno se pueda ver. Alternativamente podría tener una excepción diciendo 404, es decir, file not found. Entonces le haría parecer como que este entity set no existe. Si no, si efectivamente tengo un usuario, puedo devolver una expresión que dice c dot. ¿Se acuerdan que teníamos users? Que es la colección de users que tiene una entrada en la relación many to many entre users y clientes. Y ahora puedo decir donde cualquiera de los usuarios sea tal que el login del usuario es igual que el login que yo acabo de capturar. Pablo, Entonces, sí. uno de nuestros asistentes te colocó una nota sobre lo del identity. Perfecto. Muchas gracias. Eso estaba buscando. Gonzalo, sí. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, porque este que estaba haciendo yo está mal. Me parece que es el usuario que es la cuenta con la que está corriendo el proceso. A ver, vamos a hacerlo de vuelta. Context, current user, identity. Sí, está perfecto. Y esto debería ser lo mismo. Vamos a arreglar este también. Pero is authenticated. Ahora le dice backwards. There. Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, esto lo que hace es muy interesante. La idea no es que va a filtrar fila por fila, sino que me está dando un predicado. Y nosotros lo que podemos hacer es agarrar este predicado, que está escrito como una expresión de link, de Language Integrated Query, y nosotros la combinamos con el query antes de mandarlo a la base de datos. Entonces, vamos una sola vez a la base de datos con la consulta que nosotros queríamos hacer, combinada con el predicado especial que nos dio esta función. Eso es
sistema muy poderoso para hacer filtrado a nivel de columnas, a nivel de filas, perdón, muy eficiente. Y por supuesto puedo hacer esto sobre múltiples conjuntos. O sea, ya para extender el ejemplo un segundo más. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con los sales orders de ese cliente? Si miran el esquema, hay sales orders que están asociadas a customer. Entonces yo podría hacer lo mismo, podría decir, bueno, quiero el mismo contrato, es decir, yo quiero que cada usuario pueda ver los sales orders asociados al cliente del cual este usuario tiene permiso. Entonces, esta parte de la lógica es la misma, se podría poner en alguna función encapsulada. Y aquí lo que haría sería, esto se llama bien order, ¿no? False, y acá diríamos, dado una orden, y hay un paso de navegación más donde yo diría order.customer, es decir, el cliente para esta orden, y después todo lo demás sería lo mismo. Entonces, esto declarativamente me deja decir cuál es el conjunto de filas que yo quiero dejar que la gente mire, y después sobre ese conjunto de filas todo lo demás funciona. O sea, yo puedo hacer filtrar más, por supuesto no menos, pero sí más, ordenar y todo eso como si fueran queries regulares. Bueno, esto fue una visión rápida de cómo crear uno. Ahora yo podría estar de otro lado y quisiera consumir un servicio, o el que acabo de construir o uno que ya existe nuevo, que ya está disponible afuera. Veamos un poco de eso también. Y vamos a hacerlo en este mismo proyecto. Voy a agregar para consumir vamos a agregar una aplicación de cliente que sea de Silverlight. Pero podría haber sido un desktop application, un .NET application y demás. En este caso vamos a crear una Silverlight application, le vamos a dejar el nombre que viene. Sí, queremos que la hostea ahí donde está. Y todo lo demás está bien. Cuando uno crea una aplicación cliente, lo primero que tiene que hacer es, colapsar el servidor, tiene que establecer un vínculo con el servicio. Y como esto es simplemente HTTP, una forma sencilla de hacer esto es, uno podría usar HTTP Web Request o simplemente Web Client y usar gets and puts. Por supuesto, si uno está usando .NET, nosotros tenemos más librerías en .NET que hacen mucho más fácil consumir servicios, y eso es un poco el ejemplo que les quería dar. Ahora, para que voy a hacer siguiente, les quiero mostrar algo primero que aplica a todos los servicios. Voy a empezar en realidad por el que construimos nosotros y después vamos a ver los otros también. Déjenme abrir el servicio rápidamente. Aquí está. No todos, pero la mayoría de los servicios que soportan OData, una de las cosas que soportan es la capacidad de tener metadatos que describen al servicio. Esto está en general, por convención, está en $metadata. Y lo que esto devuelve es un conjunto de metadatos que usa el mismo lenguaje de modelado que usa el Entity Framework, donde lo que podemos ver es todos los tipos de datos de cada uno de los entity types, como por ejemplo acá, categoría, customer, product y demás, y para cada uno de ellos todas las propiedades y las relaciones. Y finalmente, si vamos abajo, podemos ver cada uno de los entity sets, que es cada una de las colecciones que contienen datos. En este caso yo lo hice contra el servicio que creamos nosotros, entonces el sistema automáticamente produce esto. También si vamos a los que estábamos usando antes, por ejemplo, vayamos a Netflix de vuelta. Si desde el catálogo decimos $metadata, podemos ver que también tenemos los tipos de datos en este caso para el catálogo. Esto es muy interesante porque quiere decir que tanto aplicaciones como herramientas de cliente pueden inspeccionar estos metadatos y ayudar la experiencia de desarrollo. Entonces, usemos esto en nuestra aplicación de Silverlight. Lo que voy a hacer es, en preferencias, voy a hacer clic derecho y voy a hacer Add Service Reference. Y acá yo puedo poner la dirección de mi servicio. Por ejemplo, puedo poner la dirección veníamos usando de Netflix, o podría haber usado el servicio que creé hace un segundo. Y entonces Visual Studio obtiene el documento de metadatos y me muestra todas las tablas que hay aquí. Le puedo poner a esto Netflix, por ejemplo. Y esto me da una referencia. Una vez que tengo una referencia, una cosa interesante que puedo hacer es,
si yo quiero visualizar el esquema de esta referencia, lo que pueden hacer es, tenemos un plugin que hay que bajarlo, es un add-in, que pueden ir a Extension Manager y buscar, si buscan por OData lo van a encontrar, hay OData Protocol Visualizer, y si tienen esto instalado, simplemente si van acá a Online Gallery y ponen OData, en general lo encuentran enseguida, y después lo instalan, es seguro para instalar, no les va a romper nada en Visual Studio. Si tienen eso instalado, pueden hacer clic derecho en cualquier servicio, en cualquier referencia, ver en diagrama, y lo que abren es el visualizador de servicios de OData. Y si hago Add All, por ejemplo, aquí puedo ver todos los, o sea, en este caso el esquema de Netflix, con título, genre y demás. Y también, perdón, aquí está el browser donde puedo, por ejemplo, hacer búsquedas donde quiero saber todo lo que tengo en la propiedad URL, por ejemplo. Y acá veo que aquí hay una, aquí hay otras dos y demás. Lo interesante es que esto funciona para cualquier servicio de OData. Entonces, acá estoy usando Netflix para hacer un ejemplo que es bien web, para hacer un ejemplo más enterprise. Si usamos PowerClass 5, era PS 2009 creo, que es el servidor de SharePoint que estábamos usando hace un segundo, acá tengo exactamente lo mismo para SharePoint. Entonces si agrego la referencia, ahora la puedo visualizar. Y ahora lo que estoy viendo es mi sitio de SharePoint en términos de mi modelo de datos. Y estas son todas las cosas que ahora puedo escribir queries y demás. Y la experiencia es muy alto nivel en Visual Studio, a pesar de que la infraestructura que está por debajo es muy sencilla. Es simplemente HTTP GET y demás contra el servicio, sea SharePoint o Netflix o mi servicio custom creado por mí mismo. Bueno, ahora que borremos este SharePoint, vamos a usar Netflix. Vamos a entonces crear un pequeño cliente. Hay un build error, vamos a arreglarlo primero, así no. Repetir el nombre de este sería un query orders. Ahí está. Bueno, entonces primero creamos una mini UI. Yo la verdad que soy de madera haciendo UIs, así que ustedes se pueden imaginar algo buenísimo hecho por alguien que sepa cómo hacer interfaz del usuario. Yo lo que voy a hacer es voy a agarrar un data grid y ponerlo ahí. Bueno, tenemos un data grid en mi SAML. Lo único que voy a hacer es le voy a dar un nombre y le voy a llamar grid. Y voy a usar automatic binding nada más. Entonces todo lo que quiero que suceda es cuando arranque la aplicación de Silverlight, quiero que me llamen y yo quiero comunicarme con este servicio de Netflix, obtener un conjunto de películas y mostrarlos en la grilla. Así que vamos a hacer esto. Entonces vamos al loaded event del control. Lo que voy a necesitar hacer acá es voy a agregar un using para Silverlight Application 1.netflix. Como pueden ver, cuando agregué la referencia, se me agregó un espacio de nombres y todos los tipos de datos en .NET que representan los datos que expone el servicio. Y lo otro que voy a necesitar es System Data Services Client. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, voy a crear una clase que representa el punto de la entrada del servicio, que se llama Netflix Catalog, le voy a llamar Service, New uno de estos, y el URL que le vamos a pasar es netflix.com catalog. Y una vez que tenemos eso establecido, lo que voy a hacer aquí es crearme la lista de todos los títulos, o un subconjunto de los títulos, y voy a crear un nuevo Data Service Collection of Title, y como pueden ver ya tengo el tipo de datos generado. Y lo que voy a agarrar es, la colección está vacía todavía, la voy a asociar al grid, lo voy a poner como item source, para hacer data binding. Por supuesto, esto es un ejemplo rápido. Un ejemplo más elegante usando Silverlight hubiera sido para usar MVVM de Model View View Model, el patrón de Model View View Model. Y esta clase de Data Service Collection funciona realmente bien como en el model de un Model View View Model, porque es automático, ya implementa iNotify Property Changed y iNotify Collection Changed y demás. Entonces es una forma natural de organizar el código muy bien y así no tener que escribir todo el código de los detalles. Bueno, acá tengo todo asociado, pero no tengo datos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer titles load async. En Silverlight no se pueden hacer operaciones que bloqueen el thread de UI.
Y bueno, esto va a ser una llamada de red a través de internet, así que tengo que hacerlo asíncronamente. Esto es una función que facilita eso. También se puede hacer el clásico begin execute y end execute y demás, pero esta es una forma más sencilla de hacerlo y funciona para la mayoría de los casos muy bien. Y lo que voy a hacer acá es voy a decir service dot, y pueden ver que acá tengo tengo una propiedad por cada uno de los conjuntos de datos. Entonces voy a hacer dot títulos. Como está Server Driven Paging prendido, ¿se acuerdan eso que limitaba el tamaño de página? Yo sé que esto no me va a traer todo el catálogo, sino los primeros 500. Si más adelante yo quisiera traer más, porque no me alcanzaron los primeros 500, hay un load next partial set que me continúa la carga. Fijémonos si esto así como está funciona. Cambiemos la aplicación de comienzo. No, en realidad eso creo que es suficiente. Lo que tenemos que hacer es, vamos a usar esto, vamos a hacer View in Browser y veamos que esto funcione. Entonces, esto va desde un sitio a traer la página de Silverlight. ¿O no? Por de vuelta. Ahí está. Y después va a ir a buscar al servidor de Netflix y traerse los datos de Netflix. Por supuesto, esta tabla es súper ancha, entonces queda medio de prolijo, pero estos son datos que incluso vinieron across dos dominios. Y esto funciona porque Netflix tiene un archivo, que es el archivo de policy, que permite acceso across, a través de distintos dominios a los datos. Ahora, ajustemos un poco los queries para ver qué podemos hacer para que esto se vea mejor. Sin la perspectiva de UI, pero sí podría ser que si yo quiero una lista como esta, yo probablemente quiera menos datos y después cuando seleccione uno, después por ahí quiero el resto. Entonces, tenemos problemas de que queremos hacer proyecciones para traer menos datos y después capaz que queramos elegir qué películas es que queremos, cómo están ordenadas y demás. La forma que hacemos eso en .NET cuando estamos usando OData es, nuestra biblioteca de clientes tiene un traductor de LINQ, de Language Integrated Query, que permite escribir queries en LINQ y nosotros los traducimos automáticamente a URLs. Por ejemplo, escribamos un query aquí que diga from t in service.titles y podemos decir donde el título rating sea PG or t.rating sea G, order by t.average rating descending, si vemos los que están más votados arriba, select T. Entonces ahora podemos simplemente hacer load async del query. Entonces las abstracciones son muy sencillas, esto permite también hacer la consulta en forma no bloqueante, pero puedo usar link. Y si ejecuto esta versión, va a ser difícil de ver la diferencia, pero aunque sea deberíamos ver un conjunto de películas que sea distinto al anterior. No sabemos si cargó, vamos a hacer refresh. Ahí está, y aunque sea por ahí lo que podemos hacer es, vamos a checar esta columna que nos ocupa todo el espacio. Y deberíamos ver acá average rating, esto debería estar ordenado por average rating, así que, y me parece bien, basado en nuestro muestreo de 2 páginas seguramente está todo bien. Todavía esto es medio ancho, y hay veces que yo quisiera traerme todo y solamente mostrar un poco, y en ese caso lo que usaría es, en el SAML, yo pondría acá un subconjunto de las columnas que quiero mostrar y mostrar eso. Ahora, podría ser que yo no solo no quiero mostrar, pero no quiero traerme toda la información. Por ahí la traigo después cuando alguien elige una sola. Entonces, para eso, OData soporta proyecciones también. Entonces, lo que puedo hacer acá es, como en todo el binding y demás funciona todo en base a tipos de .NET, lo que deja hacer OData es, nosotros generamos nuestros propios tipos, pero ustedes pueden usar sus propios tipos. Nosotros no tenemos ninguna restricción. Cualquiera puede definir una clase, y mientras los nombres alineen y demás, cualquiera está bien. Por ejemplo, acá voy a hacer algo que se llame small title. Y le vamos a poner una propiedad que sea un string, que sea el nombre. Y una propiedad que sea int, que sea el rating. Entonces ahora podemos venir acá y decir, yo en realidad esto lo que quiero es un new small title, donde el nombre es t.nombre y el rating es t.rating. Entonces ahora además estoy trayendo menos datos que antes. Ups. Y por supuesto ahora cambié el tipo, entonces esto de error, porque esto es type safe, que está bastante bueno. Lo que quería acá era de una lista de títulos y no de small titles. Ahora, cuando estaba haciendo lo anterior, esto es average rating.
Este sí debería andar. Double. El caso anterior, no solo esta colección servía para data binding, pero además nosotros automáticamente observamos los cambios, cosa de que si uno quiere hacer cambios, nosotros los traqueamos, y cuando terminó puede hacer save, y nosotros mandamos los cambios de vuelta al servidor, asumiendo que el servidor los permite. En el caso de Netflix, todo el mundo descontrolaría el servicio, entonces no los permitimos. Pero si fuera un servicio privado, autenticado y demás, uno los permite hacer. En este caso, como no vamos a traquear, lo que tengo que decir al sistema es que no trate de traquearlo, entonces voy a deshabilitar el modo de traqueo. Si corremos esta versión, lo que deberíamos ver ahora es básicamente menos columnas, pero deberíamos ver el nombre y el rating de cada una de las películas y está ordenado por nombre. Se puede ver con muy poco código. Enseguida tengo una aplicación de Silverlight que está haciendo acceso a datos asincrónico y demás. Ahora, una cosa interesante de esto que vale la pena mostrarlo es, déjame poner un breakpoint ahí y debuguear esto. Aquí llegamos a, está cargando la página, entonces vamos a hacer, asignamos eso, y ahora este es el query. Fíjense que no hay ninguna magia en este query, lo que hace la historia o data con el query es, si yo hago hover aquí, pueden ver que lo que hace el sistema es, tenemos un traductor que toma los queries y simplemente los convierte en URL de los que vimos antes. O sea que no hay ninguna magia under the covers. Esto mismo lo podrían hacer desde cualquier otro cliente en cualquier otra tecnología que tenga un traductor. Entonces la idea es tener buenas experiencias sobre algo que es estándar y abierto para que cualquiera lo pueda usar. Vamos a dejarlo correr. Y bueno, acá está el resultado de vuelta. Quería dar dos ejemplos más de experiencias rápidamente que son interesantes. Si tienen preguntas durante esto, siéntanse libres de interrumpir también. Una que es interesante es, yo acá estoy mostrando medio como uno de los extremos que es, o sea, OData lo empezó Microsoft, estamos viendo Visual Studio que es de Microsoft, por supuesto que anda todo así bien y se hablan y tenemos visualización y demás. Pero como mostré recién, no hay nada privado o mágico involucrado, esto es simplemente HTTP y demás. Déjenme mostrarles un ejemplo que en general es muy potente y es el otro extremo, lo más sencillo posible. Para eso vamos a ir a SharePoint, porque es un ejemplo interesante de una aplicación concreta, donde, por ejemplo, acá tenemos la lista de sesiones. Entonces, digamos que ahora yo programáticamente quiero cambiar esto. Una opción es usar lo que ya hice recién en Silverlight o de WPF o lo que sea, y la experiencia sería idéntica a la que tuvimos recién con Netflix, pero con SharePoint. Por supuesto, tendría que ajustar autenticación y demás, porque en general los sitios de SharePoint son autenticados, pero salvo por eso sería lo mismo. Ahora, digamos que queremos decir, ¿se acuerdan que al principio dijimos, si uno tiene un stack de HTTP, debería ser suficiente? Probemos si eso es cierto. Lo que vamos a hacer es, yo quiero crear un elemento nuevo en SharePoint usando solamente HTTP. Entonces para eso voy a usar una cosa que se llama curl. No sé si están familiares. Curl es un command line HTTP client. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a buscar el URL de esto que es, dijimos que era bti bin/sessions. ¿No? ¿No era ese? Debería ser ese. No, me estaba olvidando list data. Aquí. Bueno, entonces déjenme copiar esto. Lo que quiero agregar es uno nuevo, y esto uno típicamente usaría una API, sería toda una vuelta y demás. Lo que voy a usar ahora es, voy a crearlo y voy a usar, hasta ahora estuvimos usando Atom todo el tiempo, así que voy a usar la notación de JSON. Vamos aquí, lo que voy a hacer es, voy a decir curl, y lo primero que tengo que decir es NTLM, porque este sitio está protegido usando seguridad integrada. El usuario es el usuario que está logueado. Le tengo que decir, estos HTTP regulares, cuál es el tipo de datos del payload que voy a mandar. Esto se hace con el header content type en HTTP. En este caso es application/JSON. Después le tengo que decir qué datos quiero mandar. Y en este caso voy a escribir un pequeño payload de JSON que va a decir, fíjense las columnas acá arriba, yo las estoy siguiendo también para no olvidarme. Vamos a decir, título es fun demo. Vamos a decir code van demo 01 track, let's make it client, y supongo que eso sería suficiente, podríamos poner el resto de los datos también.
Lo otro que puedo querer decir es cómo quiero los resultados. Voy a decir en este caso application JSON. Podría dejarlo también en default que me hubiera dado XML. Y finalmente tengo que decir qué HTTP verbo usar. Voy a usar post en este caso porque es crear. Nosotros en general mapeamos post a crear, put a actualizar, delete a borrar. Y finalmente, contra qué URL es el que me copié antes, que es el URL de SharePoint. Y cuando corro esto, SharePoint va a crear el registro y me devuelve el registro creado completo. Cosa de que si yo voy aquí ahora y refresco SharePoint, busquemos el filtro por título y acá deberíamos llamar van demo, ¿no? Aquí está, filtremos. Acá pueden ver que creé el registro v01 y si lo abro, podemos ver el registro creado y además vemos que cosas de la lógica de negocio de SharePoint corrieron, como por ejemplo SharePoint sabe quién lo creó y registró eso, quién lo actualizó y demás. Entonces la completa lógica de negocio de SharePoint corriendo, y en este caso el extremo opuesto, en lugar de Visual Studio, SharePoint, Link y Visualization y no sé qué, es súper sencillo, es solamente HTTP desde cualquier plataforma, cualquier cliente y anda completo punta a punta. Y por supuesto estoy combinando, pero todos funcionan con todos, tanto los Visual Studio con todos los servicios como los clientes sencillos con todos los servicios. El último ejemplo que tenía para mostrarles es, déjenme cambiar de proyecto aquí. Ups, no ese. En este caso quería mostrar algo que no fuera, que sea web, pero no tecnología de Microsoft, no todo Silverlight. Yo tengo un ejemplo muy sencillo usando jQuery. Y lo que pueden ver aquí es, todo esto de arriba lo pueden ignorar, esto es simplemente para hacer un poco más linda la UI, pero esto, para aquellos que estén familiarizados con jQuery, getJSON es una función que es parte de la biblioteca. Entonces, esto es lo único que hace falta para consultar un servicio de OData usando jQuery y mostrarlo en la pantalla. Hacen un getJSON, como OData soporta JSON, esto funciona automáticamente. Le pasan el URL, obviamente acá no hay link, pero pueden concatenar el string. En este caso, estamos concatenando el string y filtrando por el año en que fue liberada la película y ordenado por rating y después hace un top 10. Y después cuando los datos vienen, como vienen JSON, ya están convertidos en objetos de JavaScript, entonces directamente los puedo, en este caso estoy usando el template in engine de jQuery, entonces hago render y puedo referirme a los nombres de las propiedades como si fueran objetos comunes, como está en este caso. Si corro esta aplicación, lo que tengo es este slider, que es el poquito de código que había ahí, y a medida que cambio de slider, lo que hace esto es va a Netflix y me trae todas las películas que están en ese rango de años. Entonces puedo hacer así, ver, no sé, y son siempre las top 10 películas, o sea, las 10 películas con mejor rating de esos años. Entonces podemos hacer así y buscar, no sé, la película de los 70s, por ahí, The Godfather, se ve que era popular en esa época. Esto era, creo que se llamaba El Hombre Nuclear en español. Nunca me imaginé que iba a ser tan popular, pero bueno. Bueno, entonces podemos empezar a buscar cosas interesantes así. Bueno, esto es una demostración muy sencilla de, con muy poquitas líneas de código, puedo hacer algo en JavaScript, que en este caso está también yendo across de dominios, usando JSONP, una tecnología distinta que la de Silverlight. Y entonces en mi dominio está esta página, que incluso es una página estática, ni siquiera es ASP.NET, buscando de la otra página los datos, en este caso de Netflix. Lo mismo pudo haber sido, por supuesto, de cualquiera de los otros sitios que soportan OData. Volvamos a la presentación un segundo. Entonces, hablamos un poco de todo esto en .NET, cómo con WCF Data Services se pueden crear servidores y clientes. Yo les mostré el proveedor que se usa para base de datos relacionales, que para la mayoría de las aplicaciones convencionales es lo que uno usa. También hay proveedores custom, algunos para otros adaptadores. El que entiende WCF Data Services por default es el de Entity Framework para acceder a base de datos relacionales. Pero otra gente de la comunidad ha adaptado, por ejemplo, en Hibernate, cosa de que si uno quiere usar en Hibernate en lugar de Entity Framework, se puede hacer.
Y también hay adaptadores para bases de datos fundamentalmente distintas, como base de datos NoSQL, como MongoDB, por ejemplo, o también, o sea, por ejemplo, la forma en la que SharePoint está implementado es el servidor de SharePoint, es el equipo de SharePoint escribió un proveedor custom para Data Services, entonces ellos corren Data Services con su proveedor especial en lugar de usar el que viene ya automático. También vimos clientes, vimos un ejemplo en Silverlight, un ejemplo muy sencillo en HTTP y uno en jQuery. También hay para .NET Desktops, podrían usar WPF y demás. O incluso ASP.NET en server si tienes algo server to server. Y discutimos el hecho de que otras plataformas también funcionan y es bastante sencillo de obtener la librería y usarla. Y la experiencia es muy similar, solamente por supuesto transformada al estilo del lenguaje o el entorno de destino. Bueno, esto es típico slide de marketing, se lo copié de otra presentación y lo puse solamente para que tengan una idea. O sea, hay cada vez más y más gente soportando OData, desde aplicaciones finales hasta sitios web o servicios web, también hay sitios de gobierno, y no es todo Microsoft, aunque hay muchas cosas de Microsoft como Excel y SharePoint y SQL Server, todos los productos de Dynamics y demás. Pero también hay otras terceras partes que también están empezando a exponer sus datos de esta manera y enseguida consiguen el valor de si son clientes, entonces tienen servidores, y si son servidores, tienen clientes que automáticamente les toca el valor de tener acceso a un montón de datos directamente y con mucha facilidad. Por último, lo que les quería contar un poco y por ahí mostrárselos rápidamente es, tenemos un sitio que se llama odata.org, y déjenme mostrar rápidamente 2 o 3 cositas interesantes del sitio. En odata.org nosotros mantenemos, primero que todo, está todo el protocolo está sobre lo que Microsoft llama la Open Specification Promise, que yo no soy abogado, pero básicamente dice que ustedes pueden ir a implementarlo, no es algo que nosotros nos queremos para nosotros solos, sino que queremos que todo el mundo lo implemente. Si van a la parte de developers, además de tener SDKs para varios entornos, como les decía antes, como Java, PHP, Ruby y demás, también van a encontrar la documentación de todo el protocolo. Entonces, si uno quisiera mandarse a hacer su propio cliente, su propio servidor, uno puede venir acá y mirar todos los detalles del protocolo, todos los aspectos del protocolo están documentados. Y después lo otro que mantenemos es una lista de consumidores y una lista de servidores. Entonces puede uno ver acá, ver qué opciones hay para consumir OData y todos los sistemas que producen OData, tanto productos empaquetados como servicios que hay disponibles ahí afuera, como algunos servicios de gobierno como estos, Netflix, Facebook, como habíamos hablado antes, algunos servicios de Microsoft como Dallas, muchas de las conferencias, incluso conferencias como TechEd o Mix, el contenido propio de las conferencias está expuesto como servicio, Stack Overflow y demás. Finalmente, aquí tenemos un blog y tenemos un mailing list. Si están interesados en hablar del tema y tienen preguntas o tienen opiniones sobre OData y quieren influenciar el destino o el futuro de OData, pueden suscribirse a la lista y acá en esta lista es donde ocurren las discusiones sobre qué features tenemos que hacer en el futuro, qué cosas son importantes o no para el protocolo y demás. Estamos tratando de hacerlo lo más abierto posible, que todos tengan una opinión y que todos puedan influenciar el destino de OData. Vamos a volver a la presentación. Bueno, y con esto es todo lo que tengo. No sé si tienen preguntas o algo que quieran discutir, algún tema. Ahí veo que apareció la primera pregunta. ¿O no? ¿Está vacía? Sí, ahí está levantando la mano, entonces esa es la señal para que le cedamos la palabra habilitando su micrófono. Entonces, Ernesto, por favor, ¿nos puedes comentar con voz? Normalmente tarda unos segundos en habilitársele el micrófono. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, sí, está muy interesante esto, pero en el término de la exportación de data, básicamente lo que estoy viendo, bueno, el ejemplo ha ido directamente a lo que sería, en un caso, exportar de una fuente ya relacional existente y tal, pero lo que yo quisiera saber es si ya existen desarrollos que te ayuden a exportar la data
cuando has partido de un modelado basado en megatablas de atributos y megatablas de atributos valor. No sé si hay experiencias en ese sentido, porque es la segunda vez que me estoy topando con implantaciones de estilo. O sea, esta clase de implantaciones se hacen cuando para una entidad, en lugar de ir creciendo a lo ancho, decide crecerse a lo largo. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, sí, hay implementaciones que permiten ayudar a esta clase de cosas, porque al final de cuentas, si uno lo intenta exportar tal cual, te va a salir, ¿cómo se llama? La columna atributo, valor, Sí, pero no información legible. sí, 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 sí. Sí, eso sí, estoy de acuerdo, eso es una cosa que pasa seguido por distintas razones. Hay veces que uno decide modelar la base de datos con atributos y valores, puede hacer joins. En general es un trade-off entre la performance de actualización y la mantenibilidad y después la performance de queries. Sí, la forma típica de hacer esto en OData, o hay un par, déjeme abrir Visual Studio rápidamente, es usando el Entity Framework. La verdad que no es trivial, requiere un poco de trabajo, pero usando el Entity Framework, si uno mira el entorno que tengo aquí, cada una de estas tablas está mapeada, déjeme hacer pin del mapping, está mapeada a una tabla en la base de datos. Y en este caso mi mapeo que tengo es el mapeo trivial, donde cada columna la convertí en una propiedad de mi entidad. Uno puede, lamentablemente sin usar las herramientas, sino que editando el XML, que al principio mete un poco de miedo, pero después uno se acostumbra, o por ahí yo ya pasé demasiado tiempo y me acostumbré. Pero si uno va a Storage Models, parte de la información que está aquí es la definición de cada una de las tablas. Y uno lo que puede hacer es decir, o sea, como vos decís, uno cuando tiene un modelo así, lo que quiere exponer no es el modelo de la base de datos, sino el modelo conceptual que está creado por encima. Entonces, Claro. lo que uno puede hacer es escribir consultas. Acá mismo hay una propiedad que acá, no sé si se ve, probablemente no. Bueno, o sea, después, ahora busco, si le interesa por mail, mando el detalle, pero hay una propiedad que se llama Defining Query, que lo que permite es decir, en realidad, para este set yo no quiero usar una tabla, quiero usar esta consulta. Entonces, cuando uno dice, bueno, de todos mis names value pairs, voy a usar esta consulta para construir mis entidades de tipo cliente. Con esta otra consulta voy a reconstruir mis entidades de tipo producto y así. Entonces uno puede escribir las consultas y efectivamente lo que hace es, usando las consultas, reconstruye un modelo conceptual de este estilo en base al modelo por debajo, que es un modelo de atributos valores. Una vez que hizo eso con a través del mapping en el Entity Framework, desde el punto de vista de WCF Data Services, WCF Data Services no sabría nada. Todo esto está manejado por el Entity Framework. Si además de consultas uno quiere soportar actualizaciones, es un poco más elaborado. Lo que uno en general hace es, también en la definición de mapeo del Entity Framework, uno puede definir Store Procedures. Entonces uno definiría Store Procedures para manejar las actualizaciones. Entonces, como hay selects para obtener los datos y store procedures para actualizar los datos, hay una separación fuerte entre la proyección conceptual del modelo y la implementación del modelo a nivel lógico en la base de datos. O sea, es una cosa elaborada para hacer, pero funciona. Y si nos ceñimos al caso de SQL Server, ¿cuál sería una mejor alternativa? ¿Implementarlo de esta manera o delegar parte de la tarea a la sentencia pivot que existe en Transact? Sí, o sea, lo que uno haría generalmente es la combinación de los dos. O sea, escribiría el SQL en el EDMX, en el archivo, y la sentencia de SQL probablemente va a contener pivot porque tiene que, bueno, agarrar las filas y convertirlas en columnas. Correcto. Entonces, lo que uno haría sería escribir las consultas ahí, las consultas agarrarían cada grupo de atributos que corresponden a una entidad particular y les haría pivot para convertirlas en fila. Y ya para cerrar, disculpa la insistencia, y cuando no contamos con la facilidad de la instrucción pivot, nos tocaría meter en todo caso ya más código en .NET, ¿no? Para esto. La verdad que sin pivot es bien difícil porque o sea, lo que te deja hacer
el Entity Framework es solamente inyectar consultas. Y sin pivot no se puede, o sea, no se puede hacer lo que estás, o sea, convertir las filas en columnas. Por lo menos no genéricamente. O sea, por ahí lo que se puede hacer es hacerlo específicamente. O sea, para cada, si uno sabe todas las columnas estáticamente para cada tipo de datos, que igual en general para Entity Framework es un requerimiento, entonces sí podés hacer, o sea, básicamente es como un truco de grouping, donde uno agrupa por el identificador de entidad y después proyecta cada uno de los atributos en una propiedad con nombre distinto. Lo único que tiene eso es que hay que, o sea, lleva más tiempo hacer query por query porque hay que hacer special case de cada uno. Correcto. Gracias. Tenemos preguntas de Gonzalo. Sí, hola. Hola. Con relación a la pregunta anterior, me preguntaba yo si no sería más sencillo utilizar una vista. Oh, sí, absolutamente. Si uno tiene control de la base, o sea, la elección de usar una vista y poner la vista aquí, o usar el defining query directamente en el archivo de modelo, en el EDMX, depende de dos cosas. Uno, de dónde uno quiere poner la abstracción, si la quiere poner fuera de la base de datos o dentro de la base de datos. Y segundo, a veces sobre todo en aplicaciones más grandes donde hay alguien que es responsable de la base de datos separado del que es responsable de la programación, es más proceso tener que cambiar la base de datos. Entonces, ¿cómo hacerlo desde afuera? Si uno lo puede hacer desde adentro, también se puede hacer. Y incluso, hecho como vista, si el sistema es mayoritariamente consultas y hay muy pocas actualizaciones, hay casos donde usar vistas materializadas puede aumentar muchísimo la performance. Porque, o sea, uno de los desafíos de los modelos o de la estrategia de esquemas que usa atributos y valores es que usan muchísimos joins, entonces la velocidad de consulta no es tan buena comparado con las tablas tradicionales. Usando vistas materializadas eso en general se pone bastante mejor. Gracias. ¿Otras preguntas? Una preguntilla, ¿se puede? Sí. ¿Existen clientes para WinForms? Sí, el cliente que mostré en realidad simplemente es una DLL que vive en system.data.services.client, que viene con Visual Studio y que tiene esta experiencia de Add Service Reference. Y eso corre tanto en WPF como en Silverlight como en WinForms. Si les interesa podemos hacer un ejemplo rápido, lleva un minuto nomás. Gracias. ¿Quieren ver un ejemplo rápido? O? Sí, bien. Venga. Dale, Pablo, puede ser. Bueno, hagamos algo rápido. Voy a usar este mismo proyecto, por supuesto que uno no haría este desastre de tener 50 cosas, pero para ser rápido, hagamos Windows Forms. Este es mi formulario, entonces lo que voy a hacer ahora, déjame colapsar esto, es primero voy a agregar la referencia, como hice antes, solamente para mezclar cosas, en lugar de Netflix usemos SharePoint, pero sería lo mismo cualquiera de los dos. Y esto es mi PDC, PDC 2009. Bueno, ahora que tengo mi referencia, lo que puedo hacer es, incluso en el caso de WinForms y también en WPF, Visual Studio automáticamente registra las cosas que vienen de OData como data sources. Entonces yo puedo agregar uno, por ejemplo, sessions, y le puedo hacer drop en el formulario. Vamos a hacerle doc. Bueno, de nuevo, mis habilidades de UI no son las mejores, o sea, imagínense algo buenísimo. Y una vez que tengo los datos, lo que puedo hacer acá es, voy a agregar el namespace de esto y también el de client. Entonces, patrón similar al anterior, voy a declarar un contexto, en este caso el contexto de SharePoint. Vamos a decir new URL. Esto era PC9. Entonces, lo que tengo que hacer en el caso de SharePoint es setear mis credenciales, que tiene seguridad integrada. Así que vamos a hacer default credentials. Y ahora es muy parecido al anterior. En WinForms, si quiero, puedo bloquear el UI spread, así que puedo simplificar si quisiera. Por ejemplo, en este caso voy a hacer sessions date binding source dot
data source, y puedo hacer, por ejemplo, todas las sesiones, y esto debería funcionar. Ups, excepto que tendría que correr el proyecto correcto. Y bueno, estos datos viniendo de SharePoint en WinForms. La otra cosa interesante, ya que estamos acá, es como esto hace change tracking y demás, habilitar soporte para actualizar datos es sencillo. En este caso voy a simplemente usar el botón que ya me dieron. Lo que sí tengo que hacer acá es usar un Data Service Collection. En este caso es de Session Item. Y le voy a pasar Service.Sessions. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siempre que usamos Data Binding, este tipo de datos de colección hace todo automático? Y entonces esto me va a permitir agregar y borrar items y modificar los existentes. Y cuando estoy listo, lo que puedo hacer acá cuando me dicen save es puedo hacer service.savechanges. Por supuesto tienen que manejar errores y todo eso, ¿no? Yo estoy haciendo la versión rápido. Entonces cuando hago esto tengo de nuevo la parte de estoy mirando SharePoint y por supuesto que dejé todas las columnas, uno sacaría las columnas que no tienen nada que ver. Entonces agarremos uno. De acá vamos a SharePoint. Vamos a buscar acá. SharePoint Sessions. El Silverlight 4 Overview, que es el mismo que este de acá. Y vamos a ponerle adelante el pan. Entonces, una vez que lo modifiqué, si llamo a grabar, esto lo graba, y si vengo acá y refresco, ven que pueden cambiar acá. Así que ya terminé de hacer una experiencia full de query y edición de datos directamente en este caso en WinForms. Por supuesto, esto es más o menos lo mismo, el patrón en ASP.NET, y ahí vuelve al original. Y lo mismo en Silverlight. La mayor diferencia es el estilo de binding es distinto, y el hecho de que en Silverlight en particular no puedo bloquear el UI, así que tengo que tener más cuidado con eso. ¿Alguna pregunta en particular sobre WinForms que me salteé? ¿No? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no, o mientras piensan, OData.org es un lugar perfecto para hacer preguntas sobre OData. También pueden mandarme email a mí directo o buscarme en el blog y mandarme mensajes desde ahí, que siempre contesto rápido, pero siempre no tengo nunca problema de que me manden email si tienen preguntas, inquietudes, si me quieren contar algo o algo que les parece que tendría que ser distinto. Siempre todas las opiniones son bienvenidas. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas, ¿qué tal? Pedro Molina, desde España. Pablo, me gustó mucho tu charla, enhorabuena. Gracias. Mi pregunta va encaminada un poco a saber en qué estado está OData. ¿Es ya una versión final? ¿Es una tecnología en pruebas? ¿Y qué tipo de roadmap tenéis por delante? Buena pregunta. Capaz que tendría que haber incluido en los slides, muy buen punto. Sí, OData es toda tecnología final. Todo lo que vieron hoy son productos que están terminados y disponibles comercialmente. O sea, nada de esto está en beta ni nada así. OData shippeó 3 veces ya. Shippeó primero. El problema es que cambiamos tanto el nombre, la gente de marketing nos hizo cambiar tantas veces los nombres que no parece que haya tanta continuidad. Originalmente estuvo disponible en .NET 3.5 SP1 y se llamaba Ado.NET Data Services. El nombre original del proyecto era Astoria, así que por ahí algunos decimos Astoria todavía, se nos escapa. Después shipeamos una actualización para .NET 3.5 SP1 que trajo muchos features buenos nuevos. Y después, por tercera vez, estuvo presente en .NET 4, que es la versión que estuvimos viendo hoy adentro de Visual Studio. Entonces, OData, propiamente dicho, es el protocolo ha shipeado 2 veces. ¿Cómo? Publicándolo porque son... Perdón, no escuché. No sé. Bueno, decía, el protocolo propiamente dicho ha shipeado un par de veces, lo mismo con las herramientas de .NET y muchas de las herramientas que vimos alrededor. Y la mayoría de los productos que discutí hoy también están shipeados. Todo lo de Netflix que vieron son servicios comerciales que están afuera. SharePoint y Reporting Services y Visual Studio, y Excel
todo el soporte que vieron también es todo calidad de producción. Y sí lo que hay es una ronda grande de otros productos que tienen soporte que está viniendo. Por ejemplo, Dynamics, el producto de CRM y el producto de Dynamics Nav, que es el producto de ERP de Dynamics, tienen soporte que está viniendo. Y hay varios otros que también están construyendo soporte. O sea que pueden esperar otra segunda ronda de productos que van a soportar OData. Con respecto de roadmap, una de las iteraciones importantes que van a suceder en corto plazo es, a medida que Windows Live termina de hacer deployment de su tecnología, de su ronda de tecnología que están haciendo estos días, más y más de las partes de Windows Live van a estar disponibles sobre OData, lo que quiere decir que uno puede acceder a su información de contacto, calendario y demás, fotos y todo eso usando OData. Y después seguramente vamos a iterar de vuelta junto con el resto de las futuras versiones de Visual Studio. Pablo, una pregunta. Sí. Bueno, seguramente pues ya nos has comentado algo y algunas cosas están implícitas en los ejemplos que has desarrollado, pero para dejarlo aún más claro en la conclusión, digamos, ¿para qué tipo de aplicaciones podemos emplear OData? Digamos, normalmente la mayoría de nosotros no hace aplicaciones tan grandes como un Amazon, Twitter, pero hacemos desarrollos más pequeños. ¿En qué casos deberíamos pensar en OData como la solución ideal que necesitamos para nuestro desarrollo? Sí, eso sería como para cuáles tipos de aplicaciones sería más apropiado que le vienen a la medida para OData. En general son aplicaciones que tienen un ángulo abierto, es decir, uno quiere compartir datos con más que solamente la aplicación, pero que además a veces tienen un front-end para la aplicación propiamente dicho. A veces, por ejemplo, uno hace un sitio web que puede ser grande o chiquito, no importa, y quiere que los datos que se colectan a través de esa aplicación web sean disponibles para la aplicación propiamente dicho, pero por ejemplo uno se puede imaginar decirles a sus clientes, miren, pueden usar la aplicación para todo lo que es específico de la aplicación, pero si en cualquier momento, digamos, quieren abrir sus datos en Excel o los quieren visualizar usando el visualizador ese buenísimo que vimos que hace animaciones y qué sé yo, simplemente le apuntan a la aplicación y ¡and! Y eso no importa si la aplicación es gigante o es súper chiquita. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo que es buenísimo. ¿Conocen Nerd Dinner? Nerd Dinner es esta aplicación que hacen Scott Hanselman y Scott Guthrie, qué sé yo. Que es, o sea, esta aplicación tiene dos tablas. La tabla de dinners y la tabla de reservas. O sea, es bien, bien chiquita. Pero es un ejemplo típico donde yo lo que quiero tener es, quiero tener una interfaz de usuario como es esta que les estoy mostrando, que tiene un mapa y permite ver puedo hacer zoom in, ver los dinners que están viniendo y demás. Pero los mismos datos también están disponibles a través de OData y ellos tienen este icono acá para poder mostrarlo. Con lo cual, otras personas pueden hacer clientes de Nerd Dinner para otros entornos. Por ejemplo, yo creo que alguien, buscar en tiempo real tiene sus riesgos, pero vamos a ver si funciona. Creo que habían hecho algo para el teléfono. Vamos a ver si lo encuentro. O sea, eso. Esta. A ver si tienen un screenshot aquí. Por ejemplo, esta gente simplemente tomó esta aplicación bien chiquita que tiene estas dos tablas expuestas con OData y rápidamente construyó esto que es una experiencia en el teléfono, en este caso Windows Phone 7, que transforma la experiencia de Nerd Dinner para que sea apropiada en el teléfono. Y lo importante es que estas dos cosas fueron creadas independientemente. O sea, no es que hay que hacer una inversión gigante inicialmente, sino que uno construye la aplicación de esta manera. Incluso si la aplicación es Ajax, está fácil volver, o Silverlight, está fácil volver al middle tier o al web server usando el mismo canal de OData, pero después ya le queda al middle tier, cosa de que si otros quieren acceder al middle tier sin tener que ir directo a la base de datos, y así mantienen la autenticación y lógica de negocio y demás, se puede usar. Este es un caso típico donde OData viene bárbaro, porque pueden hacer esto del teléfono, le puedo apuntar Excel a esto y demás.
En el caso donde yo sé que la aplicación va a ser cerrada, nunca voy a querer compartir los datos del middle tier, sino que siempre va a ser como una aplicación aislada. Entonces, OData puede o puede no ser cómodo. O sea, en general, la perspectiva de tener la posibilidad de abrir más en el futuro es muy interesante. Pero si yo estoy seguro que nunca lo voy a hacer, entonces pueden usar OData, pero también hay otras tecnologías que pueden usar que quizás son más productivas porque apuntan a un escenario más específico. Bueno, lo otro por supuesto es si están construyendo un servicio que es para compartir datos, entonces OData, es el mecanismo natural para hacer eso. Estoy buscando ejemplos que sean más de una aplicación regular donde uno hace una aplicación para un cliente que, entre otras cosas, uno quiere dar la capacidad de usarlo con otras herramientas de cliente. Ernesto tiene nuevamente una pregunta. Adelante, Ernesto. Sí, justo ahora que estás hablando de escenarios y esto, estaba pensando, o sea, no voy a mencionar detalles, pero digamos que la organización en la que estoy participando ahora tiene un formato propietario bastante difundido, mediante el cual exporta los datos, esta información a sus clientes y bueno, existen varias formas de transmitir esa información. Y para efectos prácticos es casi un archivo secuencial. Entonces, se podría, ¿cuáles serían los mecanismos para generar una exportación de estas clases de información cuasi secuencial mediante OData para que generar un nuevo mecanismo para que los clientes puedan acceder a sus datos? O sea, es porque teniendo en cuenta que esa fuente extraída siempre va a estar en archivo plano y no en un relacional. Claro. ¿Son muy grandes los archivos o son manejables? La clase de archivo que uno podría cargar en memoria, por ejemplo. Vamos a ver, hay algunos que en promedio el más grande es de 400 megas. Es bastante grande. Y hay excepciones, pero los más gorditos son 400 megas. Suponiendo que excluyamos los gigantescos, ¿cuál sería la alternativa? Una forma sencilla de exponer servicios de OData que no mostré mucho es, déjenme volver rápidamente a Visual Studio a mostrarles. Aquí vieron cuando creé esta es la clase del servicio y le di uno de estos bytes entities. Una forma muy muy sencilla de crear un servicio es, vamos a ver si lo hacemos a super velocidad, por ejemplo, vamos a ver, estos son mis datos. Uno puede crear una clase cualquiera que va a ser el main data source y después crear simplemente, en lugar de usar una base de datos, simplemente objetos en memoria. Por ejemplo, digamos que yo tengo una base de datos de contactos, entonces tengo un contacto y el contacto es algo que tiene un nombre. Vamos a hacer algo bien sencillo, uno se puede imaginar una forma más sofisticada y una edad. Supongamos que tenemos una cosa así y vamos a darle un ID también. Entonces yo acá puedo crear una propiedad que sea de tipo iQueryable, que se llama contacto, y le vamos a llamar contactos. Y en el getter yo tengo que devolver cualquier cosa que implemente iQueryable. Si tengo un arreglo en memoria, supongamos que lo que tengo es un arreglo que dice new contacto array y adentro vamos a poner new contacto, ID 1, name 2, age 50 y vamos a hacer 2 o 3, así tenemos una mínima cantidad de datos. Y vamos a ponerlo aquí. Bueno, esto es una cosa medio así nomás, ¿no? Pero uno se imagina una forma mejor de este. Y yo, una vez que tengo un array o un list of t o algo así, puedo devolver un asQueryable de eso. Que esto no optimiza nada, es todo en memoria, o sea que asume que uno cargó los archivos en memoria. Y uno puede tener varios de estos. Y cada uno de estos por convención se convierte en un set y cada uno de estos se convierte en un tipo de dato. Entonces puedo agarrar mi servicio ahora y reemplazar esto por mis datos. Y lo que voy a hacer aquí es tengo que comentar los interceptores porque ya acabo de cambiar el esquema haciendo eso. Y si ahora corremos esto, hagamos view en browser, lo que acabo de hacer es crear un servicio completamente contenido en memoria, enteramente expresado en términos de clases de .NET. Pueden ver que tengo un solo conjunto que es contactos, y si voy a contactos adentro, tengo la lista de contactos que acabo de crear con sus edades y demás, y todo sigue funcionando, relaciones y filtros y order y qué sé yo,
solamente que esto está todo en memoria, entonces los datos están en memoria y las consultas se evalúan usando link to objects, o sea, se evalúan by brute force in memory. Pero para conjuntos de datos manejables que no son muy grandes, es una forma muy sencilla de tomar un conjunto de datos y exponerlo vía OData y permitir a los clientes ver los metadatos, usar todos los queries, usar toda la tecnología de clientes y demás. Bien, ya nos vamos acercando al tiempo límite para la grabación. Por supuesto, aún pueden hacer algunas preguntas si desean. Mientras voy para la finalización comentando entonces, pues primero que todo agradecer mucho a Pablo. De verdad que pues pudimos ver de que es un buen presentador y seguramente pueden coincidir conmigo. También pues es bueno ver a hispanos liderando iniciativas de este tipo de alcance internacional Bueno, como gracias. Microsoft. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido de las mejores van que hemos tenido últimamente. Y bueno, por supuesto las puertas de la comunidad están abiertas para ti cuando desees regresar, tal vez luego con alguna actualización del avance de OData que como vemos pues es bastante abierto y llama la atención también de que esté precisamente abierto al aporte de las comunidades y bueno, individuos que deseen contribuir de alguna manera a esta excelente iniciativa. Entonces, muchas gracias Pablo nuevamente. Bueno, gracias por el tiempo y por la oportunidad de presentar. Y bueno, les extiendo el mismo ofrecimiento. Si en cualquier momento tienen un tema que quieran cubrir, que yo les pueda ayudar a cubrir, solamente me avisan y organizamos algo así de vuelta. Bueno, claro que sí, seguramente habrá una nueva oportunidad. Bien, entonces finalmente también agradecemos a nuestros patrocinadores que como saben pues nos brindan algunos beneficios para obsequiarles a ustedes como son ebooks de O'Reilly Apress Pack y TechPub también con suscripciones mensuales a sus screencasts. Entonces les voy a pedir que se queden un momento luego de finalizar la grabación para sortear algunos de estos beneficios. Finalmente pues los invitamos a la siguiente van confirmada que tenemos, es el 31 de julio con Hadi Hariri. Él nos expondrá ReSharper. ¿Sí? Veremos seguramente varias formas de hacer refactoring con esta excelente herramienta que por supuesto se integra muy bien con Visual Studio 2008, 2010 y bueno, es una herramienta referente en nuestro medio. Y bueno, es probable que también la siguiente semana tengamos una van, pero aún está por confirmar. Les estaremos entonces avisando por medio de la lista de correo que está precisamente aquí en estos enlaces, también nuestra cuenta de Twitter, los blogs, nuestro portal por supuesto. Por medio de estos recursos se pueden contactar con nosotros, mantenerse al tanto de las actividades que se desarrollan en la comunidad y bueno, en general pues beneficiarse de todo lo que podemos proveer entre nosotros por medio de la colaboración en el movimiento al .NET en español. Muchas gracias y entonces hasta la próxima van.